buenos días jóvenes, bienvenidos a una nueva clase. Para esta semana estaremos iniciando la unidad que lleva por nombre Manera de contar. Estaremos abordando la lección del mismo nombre, Manera de contar, y estaremos específicamente tratando el tema de principio de la suma. Esto para matemáticas de octavo grado de educación básica. El objetivo de la clase para esta semana es encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos casos, aplicando el principio de la suma. Vamos a dar inicio a la clase. En este tema o en esta lección se trata de contar el número de casos que ocurren como resultado de un ensayo o el número de maneras en las que se puede hacer un ensayo. Vamos a tomar el ejemplo número 1, el cual nos dice: encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 en el lanzamiento de un dado. Vamos a encontrar la solución de este caso. Primero vamos a recordar que los números que tiene el dado, también se le llaman puntos, son los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El dado tiene 6 caras, cada cara está relacionada con un número o con un punto, va desde el 1 hasta el 6. Al lanzar el dado solo existen los números 1 y 2 que sean menores que 3. Vamos a obviar el 3, el 4, el 5 y el 6, porque el ejemplo nos está pidiendo solo los números menores que 3, y en el dado los únicos números menores que 3 son el 1 y el 2. Vamos a mostrar todas las caras que tiene el dado. La primera cara es el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De estas 6 caras, obviamente si nosotros lanzamos un dado no sabemos qué cara nos va a salir, esto es al azar, pero de las 6 posibilidades que tenemos, ¿cuáles nos sirven para el ejemplo? Solamente nos sirven las primeras 2 porque nos están pidiendo los números menores que 3. Entonces vamos a decir que hay dos casos posibles de obtener un número menor que 3 en el lanzamiento de un dado. ¿Qué números son? El 1 y el 2. La respuesta sería que solamente hay dos casos posibles. Ahora veamos el ejemplo número 2. Nos dice: encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 o mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Entonces en este caso nos están pidiendo o bien los números menores que 3 o los números mayores que 3. Nuevamente vamos a visualizar las caras del dado y a lanzar el dado, ¿cuántas opciones hay de que nos caiga un número menor que 3 o mayor que 3? Los menores que 3 ya los habíamos visto en el ejemplo anterior, son el 1 y el 2, por lo tanto hay dos casos posibles, porque 1 y 2 son menores que 3, pero también nos están pidiendo que pueden salir números mayores que 3. Entonces, ¿cuántos casos posibles hay que sean mayores que 3? Tenemos 3 casos posibles. ¿Cuáles son esos? El 4, el 5 y el 6 son mayores que 3. Entonces en total hay 5 casos posibles. ¿Por qué 5 casos posibles? Porque si tenemos 2 casos menores que 3 y 3 casos mayores que 3, vamos a sumar 2 más 3 y nos da como resultado 5. Al sumar 2 casos que son menores que 3, que son 2, y los casos mayores que 3, que son 3, nos da como resultado 5. La respuesta sería que hay 5 casos posibles. Cuando hay dos casos que no ocurren al mismo tiempo, por ejemplo en el caso de los dados, vimos que no es posible que al lanzar un dado nos caiga un número menor que 3 y que también ese número sea mayor que 3. No se puede dar ese caso. Cuando no se pueden ocurrir al mismo tiempo, el número de maneras de la ocurrencia de alguno de ellos es la suma del número de casos totales. Esto es el principio de suma. Si un evento o suceso ocurre de m formas
y un segundo evento puede ocurrir de n formas y no es posible que ocurran ambos eventos de manera simultánea, entonces para realizar cualquiera de ellos puede utilizarse la forma m más n, que es los casos del primer evento más los casos del segundo evento. Esto es el principio de suma. Llegados a este punto, van a intentar resolver el ejercicio número 1 de la guía de trabajo correspondiente para esta semana. Para continuar el desarrollo de la clase, ahora veremos el ejemplo número 3. ¿Qué nos dice el ejemplo número 3? ¿Cuántas son las maneras de hacer un viaje a un sitio determinado? Podemos poner un ejemplo si queremos viajar de Santa Bárbara a otro país. Si para poder realizar el viaje hay 3 empresas de autobuses, nos podemos ir en 3 empresas de autobuses diferentes, una de tren y 4 compañías de aviación o de aviones. Vamos a analizar el ejercicio y sabemos que si nos vamos en autobús no nos podemos ir en tren, si nos vamos en tren no nos podemos ir en avión, entonces solo podemos irnos en una de las opciones que nos proporciona. Entonces tenemos 3 compañías de autobús, podemos viajar en el bus azul, en el bus anaranjado o en el bus amarillo. También nos podemos ir en tren o nos podemos ir en cualquiera de las 4 compañías de aviación que existen. Como no es posible que viajemos en bus y en avión al mismo tiempo, vamos a aplicar el principio de suma. ¿Cuántas opciones tenemos en total? Tenemos 3 opciones de bus, una opción de tren y 4 opciones en avión. Por lo tanto, las opciones que tenemos para realizar el viaje son de 8 maneras diferentes para viajar en cualquiera de los 3 buses, en el tren o en cualquiera de los 4 aviones. Como hay 3 empresas de autobús, una empresa de tren y 4 compañías de aviación, entonces vamos a sumar 3 más 1 más 4, dándonos como resultado 8 maneras diferentes de viajar. La respuesta sería: hay 8 maneras diferentes de realizar el viaje. Hemos llegado al final de la clase de esta semana. Con la información brindada, intenten resolver el ejercicio número 1 de la guía de trabajo correspondiente para esta semana.